Antes de empezar, la historia le pertenece a Kratos. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like y suscribirse a este canal. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Por parte de Naruto le pertenece a Masashi Kishimoto, Tensei Shitara Slime Tata Ken le pertenece a Mitsba, mientras que Hollow Knight le pertenece a Team Cherry. Capítulo 7. El frío calaba en sus huesos y su cuerpo no había parado de tiritar, algo entendible pues las múltiples capas de nieve hacían evidente el frío ensordecedor, y aunque el clima gélido sería algo que no muchos podrían soportar, las prendas hechas de pieles abrasaban su cuerpo en una calidez reconfortante. Nunca entendió por qué su padre decidió vivir en un lugar tan alejado de la sociedad, con los depredadores, osos sobre todo, rondando cerca de su hogar y los cambios climáticos siendo tan adversos. Quiso preguntar más de una vez, pero después de analizar las cosas determinó que no valía la reprimenda verbal que muy seguramente se llevaría, y tampoco es como que su padre sea muy hablador, optando por dar gruñidos despectivos o cambiar el tema de conversación. Niño, haz la comida, niño, cuidado con el fuego, niño, haz esto. Muchas veces quiso levantarse y gritarle que se preparará su propia comida, pero al final se tragaba su coraje y se mantenía en silencio. Realmente creyó que él sería diferente ahora que ella, ya no importa. Rimuru había tenido cierta preocupación en estos últimos días, y en general esa preocupación se debe a las constantes desapariciones de Olou, pues había veces que no se dejaba ver durante días o simplemente se iba sin avisar. En un inicio no le tomó mucha importancia, pues era algo normal que desaparezca por algunas horas, pero después de días haciendo lo mismo ya era algo que sí o sí tenía que llamar su atención. Es por eso que lo había citado para almorzar, y aunque el gigante se quedó en silencio y claramente no quería aceptar, al final su insistencia lo hicieron ceder. Aunque no fue el único que citó, pues también había llamado a Benimaru, a Kurou, Souei, Shion, Shuna y Kurobe, los ogros evolucionados a Kijin, después de que les pusiera un nombre. Hola muchachos. Su saludo fue regresado cordialmente por los Benimaru, Souei y Kurou, quienes parecían estar cómodos con la hospitalidad que habían recibido desde que fueron aceptados en la aldea, y aunque su utilidad todavía era cuestionable, palabras de Hollow, habían buscado la manera de ser útiles en el desarrollo del pueblo. Hollow también estaba presente, pero él se mantenía calmado y en silencio, pues aunque su molestia por la presencia de los Kijin había aminorado gradualmente, tampoco fue cálido con ellos, ni mucho menos se molestó en tener alguna mínima conversación con los Kijin. ¿Cómo estás, gran Rimuru? Benimaru fue el primero en hablar. Su apariencia había sido humanizada desde que evolucionó, y aunque su altura había decaído y sus músculos adelgazado, el poder mágico que emanaba de su cuerpo evidenciaba que se había fortalecido. ¿Has venido para comer? El siguiente en hablar fue Kurou, mientras que Souei estaba igual que Naruto en un silencio cómodo y disfrutando de la comodidad de la calma que el lugar traía a sus sentidos. Quería hablar con Hollow, pero Shion dijo que tenía algo especial para mí. Para Naruto no pasó por alto el cómo los cuerpos de los Kijin varones se tensaron ante la mención de la comida. No sabía a qué se debía esa actitud, pero tampoco era algo apremiante, por lo que no preguntaría. ¿Ustedes gustan acompañarnos? Hollow estaba sentado entre medio de Kurou y Benimaru, y mientras que el anciano escondía su presencia, el Kijin pelirrojo trataba de usar su descomunal cuerpo para esconderse. Creo que aún no me ha dado hambre. Esta vez los ojos de Naruto se posaron sobre Souei, quien se veía nervioso incluso si trataba de ocultarlo, pues fallaba miserablemente en su intento. ¿Es que yo? Sorprendentemente había aparecido dos copias idénticas de Souei a sus espaldas, y por lo que veía eran sólidas, no eran ilusiones, por lo que le fue inevitable el no recordar la técnica de clones de sombra. Nunca llegó a utilizar la técnica en el combate, pero el hecho de que mandaran la información al cuerpo original lo hacían una técnica idónea para el estudio y la recopilación de información. Era una lástima que ya no pueda utilizar esa técnica. Tengo que salir a vigilar los perímetros. Curiosamente todos los clones gritaron lo mismo, haciendo que sus voces se sincronicen en un eco, pero poco después desaparecieron con rapidez. Parecía que trataban de escapar. Ahora la pregunta era ¿de qué? No lo sabía, pero no parecía tener que preguntar para saber. Voy a traer tu comida. Mientras Shion salía del comedor, Rimuru había optado por tomar su apariencia humana, viendo con curiosidad el estado de los Kijin, pero decidió dejarlo para después y hablar con Hollow. A fin de cuentas para eso lo citó. ¿Y tú, Hollow? ¿No gustas acompañarme?
No tenía boca, por lo que incluso si decía que si la comida solo se desperdiciaría, por lo que optó por mantenerse en silencio para disgusto de Rimuru, quien resignado suspiró. Espero que estés listo. Tardó menos de lo esperado, pero Shion había regresado con un tazón de comida que puso rápida enfrente a Rimuru, quien abrió mucho los ojos ante lo que veía. Eso no era comida. En el tazón una extraña sustancia morada se movía como si tuviera viva, además el asqueroso aura que rodeaba el plato le daba la confianza de que si llegaba a comer moriría y no estaba listo para morir, otra vez. ¿Seguro que no quieres acompañarme, Hollow? Su mirada era suplicante, tratando de buscar su ayuda, pero realmente no tenía una idea de cómo ayudar en esta situación, pues aunque podría ser grosero y terminar la situación de una vez, no ganaba nada al hacer a esa mujer su enemiga. No. La traición estaba plasmada en el rostro de Rimuru, quien lo miraba con dagas prometiendo venganza, aunque para ser justos no estaba prestando la más mínima de su atención y en su lugar decidió reclinar su amplia espalda sobre su asiento, un asiento que fue hecho específicamente para él. Muero de hambre. La puerta fue nuevamente abierta con Gokta, siendo quien entró parecía tranquilo y jovial, de hecho despreocupado como siempre ha sido, aunque se tensó levemente cuando vio a Kurou, pues el hombre había sido el nuevo encargado en el entrenamiento de los trasgos, por lo que ya tenía fama de ser alguien estricto. Hollow, por favor, ayúdame. Internamente suspiró cansado mientras pensaba en qué decir, pues no tenía planeado intervenir activamente en este problema, pues además de no merecer su atención era algo tonto darle tanta importancia, por lo que sería rápido. Dale una cucharada de Gokta, si muere tienes una excusa para irte. Los ojos de Rimuru se iluminaron como si la verdad fehaciente de la existente de Dios hubiera llegado a él. En fin, ¿qué más da? Tal vez Gokta entre en coma por comer eso, pero no creía que muera. ¿Mamá y papá dejaron de pelear? La pregunta del duende llamó la atención de Rimuru, quien se había olvidado momentáneamente de la asquerosa comida y miró a Gokta de manera interrogante. ¿Mamá y papá? Él también tenía curiosidad respecto a eso, pues aunque tenía una ligera idea de a quién se refería, estaba más interesado en escuchar una respuesta clara y directa y no hacer simples suposiciones. Bueno, todos aquí saben que usted y el señor Hollow son como una pareja de casados. Pelean tanto que no sabemos cuándo darán el gran paso. Vaya, eso, no lo espero, pero al menos tenía que conceder que el duende tenía agallas para decir eso de manera tan casual frente a él y Rimuru como si no fuera nada. Rimuru, por otro lado, estaba tratando de ocultar su vergüenza con la ira y en un acto repentino tomó una cucharada de la sustancia viscosa de su plato y la metió en la boca de Gokta, quien se había mantenido callado gracias a eso. ¿A qué sabe? Los ojos de Gokta se pusieron en blanco y aunque por varios segundos no hubo una reacción, eso solo fue momentáneo, pues repentinamente había lanzado un fuerte alarido mientras caía al suelo rogando con violentos espasmos por el dolor. Finalmente dejó de moverse. Rimuru dejó que una servilleta cayera sobre el rostro del duende, tapando su rostro morado con los labios hinchados y los ojos en blanco. Era casi evidente que estaba muerto, aunque todavía puede haber una pequeña posibilidad de supervivencia. ¿Y bien? La pregunta fue hecha con tanta naturalidad y calma por Shion que Rimuru realmente no sabía si golpearla por casi envenenarlo o darle una cucharada de su propia comida para que ella misma dé el visto bueno a su porquería. Naruto miró a la mujer y después al duende fallecido y al final miró a Rimuru con cansancio y mal humor más que evidente por la situación en la que se vio obligado a estar. Pocas veces había recibido un regalo, ya sea por la falta de amigos o por el hecho de que le sobraban los enemigos, sea como sea, nunca antes tuvo algo que verdaderamente pudiera llamar suyo. La libreta que Rimuru le dio fue un buen regalo, era práctica y no tenía reparos en utilizarla, por lo que apreciaban el objetivo incluso si no era algo ostentoso o caro, fue algo que usaba con regularidad. Señor Hollow. Su mano se movía velozmente con un grueso pesado de carbón descansando entre sus dedos, pero cuando escuchó la voz de Rimuru se detuvo esperando a que la carpa donde trabajaba sea abierta para poder escuchar al trasgo. Afortunadamente el hombre no tardó mucho en llegar, pero dejó de lado los saludos y la formalidad al ver la mirada de su señor, quien esperaba hablar rápido y sin interrupciones. Ahí afuera hay un mensajero de los Lizardmen, esperaba hablar con Gran Rimuru, pero no sé dónde se encuentra. Mirando una última vez la libreta sobre su mesa, gruñó con molestia antes de cerrarla con el pedazo de carbón entre las hojas. Evidentemente ya esperaba la llegada de este gente, él como sabía que ellos llegarían estaba más allá de Rimuru. Está en la herrería con Kejin, ve por él, yo me adelantaré.
El musculoso hombre asintió y sin tratar de quitarle más el tiempo al gigante se fue en busca del slime mientras que Naruto tomó su espada y la puso sobre su espalda aunque internamente esperaba no tener que usarla. Señor Hollow. No se detuvo, sus pasos siguieron tranquilos mientras se dirigía a la entrada del pueblo mirando de reojo al trío de Kijin quienes los seguían esperando y los estuviera escuchando. Nos gustaría acompañarlo, no sabemos lo que los Lizardmen planean. Mirándolos de reojo su vista se posó sobre Benimaru, el pelirrojo se veía más tranquilo que cuando lo conoció y aunque ya había dejado claro en estos días que no era una amenaza seguía sin confiar en él, sería un tonto si le daba su confianza a alguien tan volátil. No actúen a menos que las cosas se salgan de control. No obtuvo respuesta pero sabía que lo estaban escuchando por lo que siguió caminando y aunque sus pasos eran tranquilos sus piernas eran bastante largas por lo que les era difícil seguirle el ritmo sin parecer que estaban trotando. Los Lizardmen por lo que escucho de ellos eran una raza noble descendiente directa de los dragones, sus habilidades de vuelo y con la lanza eran cosas de admirar y tomar en cuenta, eran una raza que quería como aliada. Pero ahora mismo sus estándares sobre ellos bajaron drásticamente. El mensajero enviado por los Lizardmen había llegado, había hecho su presentación y dado a conocer su estatus, pero desde el momento que lo vio, desde que vio su arrogancia, su prepotencia y su clara muestra de confianza desmedida e injustificada, las ganas de arrancarle su escamosa cabeza habían nacido en su ser. Mi nombre es Gabiru, soy el guía de los Lizardmen, ustedes seguirán mis órdenes y consideren esto un gran honor para todos. Los Lizardmen a sus espaldas habían comenzado a alabar sus palabras estando completamente de acuerdo con su estupidez mientras que su espada había comenzado a vibrar ansiosa por cortar su piel. ¿De qué me perdí? Ni siquiera le prestó atención al recién llegado Rimuru, quien se había perdido de la presentación inicial de ese tal Gabiru, y aunque esperaba buscar información, el hecho de ser ignorado por el gigante le hizo entender que lo mejor era preguntar después. Llegas tarde. Rimuru saltó sobre sus cuernos mientras veía la extraña interacción que estaban teniendo los Lizardmen con el que parecía ser el líder, y de hecho como no estuvo aquí hace unos segundos se había perdido el nombre del sujeto. Suficiente. No gritó ni alzó la voz, pero su tono fue suficiente para hacer temblar a tierra y el viento a su alrededor de arremolino en una vorágine, haciendo que los Lizardmen caían de espaldas al suelo dolorosamente debido a la fuerza. Eres el mensajero de tu tribu, da tu mensaje o lárgate de aquí. Los Lizardmen temblaban debido al misma que desprendía su cuerpo, y de hecho sus aliados dieron un par de pasos para alejarse de él y rezaban porque la muerte a estos pobres lagartos no fuera muy dolorosa. ¿Que ustedes no escuchan las noticias? Gabiru se levantó del suelo y la diferencia más notable de él y sus aliados es que el miedo no estaba plasmado en su rostro y en su lugar lo miró directamente mientras hablaba. Hay rumores de que los orcos tratan de conquistar el bosque de Jura. Esa era un tema mucho más apremiante, pero de hecho era algo que ya había anticipado con anterioridad, pues incluso si la noticia no hubiera llegado a sus oídos, la amenaza de un ejército rondando por el bosque era algo a tomar en cuenta, por lo que estaba preparado, o al menos estaba lo suficientemente listo como para minimizar los daños al pueblo. Oigan, ¿puedo matarlo? La petición fue de hecho realizada por Benimaru, quien miraba al Lizardmen con dagas en los ojos esperando le dieran el visto bueno para actuar y degollar al idiota prepotente. No, el malestar del Kijin fue clara y evidentemente no estaba contento con la negativa, pero no dijo nada y se limitó a seguir matando a Gabiru con la mirada, esperando que su deseo de que las miradas mataran sea realidad y el Lizardmen ahora esté cientos de metros bajo tierra. Dicen que aquí hay un domador de lobos terrible, quiero conocerlo y lo haré oficial de mi ejército. No fue un pedido, fue una exigencia, una que nadie estaba dispuesto a cumplir, y aunque Naruto estaba harto de su prepotencia, él mismo era fiel creyente del pensamiento lógico y racional, por lo que mantendría su mal humor de lado y trataría de no matar a Gabiru. Yo no domé a nadie, yo los hice nuestros aliados. Gabiru había escuchado las palabras del slime, pero había optado por ignorarlo esperando que cualquier otro de los presentes tome el crédito, pero al ver que nadie hablaba suspiró resignado y habló con burla y de manera despectiva. ¿Un slime? Ay, por favor, no me hagas reír. Era evidente que Rimuru se vio ofendido y disgustado por las palabras y actitud de Gabiru, y ahora era él quien estaba tentado en decirle a Benimaru que lo matará o mínimo que le cortará las alas. Hola, ¿qué están haciendo?
Una voz aguda y mucosa a sus espaldas hizo que la mayoría se diera la vuelta solo para mirar con sorpresa cómo es que Gokta, el duende supuestamente asesinado por la comida de Shion, ahora caminaba hacia ellos con calma como si no estuviera al borde de la muerte horas antes. ¿Que tú no estabas muerto? La sorpresa en la voz de Rimuru era evidente, combinado con las miradas expectantes de los demás hacían algo cómica la situación. No obstante, él ni siquiera se había molestado en mirar al duende, optando por prestar más atención a sus invitados no invitados. ¿Qué dices? Me siento más vivo que nunca. Viendo que todos se estaban desviando del tema verdaderamente apremiante, volvió a tomar la palabra, o mejor dicho, permitió que sus palabras volvieran a resonar en la cabeza de todos los presentes. Los rumores también dicen que los orcos se encuentran en los pantanos de tu gente. Como tal, no era un rumor, de hecho esa información fue suministrada por Souei, quien había estado bastante activo con las responsabilidades impuestas tanto por él como por Rimuru. En cualquier caso, ya reclutaste las aldeas de duendes aledañas. Nuestra participación no cambiará el destino de tu pueblo. Sus palabras salieron crudas sin molestarse en tratar de maquillar las cosas, y aunque estaba mintiendo respecto a que no habría ninguna diferencia, no había mentido en todo lo demás. No nos uniremos a ti. Ahora vete antes de que te corte por partes. Afortunadamente no eran muy valientes, por lo tanto sus palabras fueron suficientes para hacer que todos comenzaran a correr, esperando tomar la mayor cantidad de distancia entre ellos y él. Una alianza con ellos sería de utilidad para una guerra. Rimuru no estaba molesto, más bien estaba curioso por saber la razón por la que evitó una alianza con ellos, pues incluso si le desagradaba a Olou siempre veía las cosas desde un lado práctico, por lo que estaba con una curiosidad y confusión justificados. Esos orcos están en sus tierras, nosotros vamos a intervenir, pero mientras ellos estén centrados en los Lizardmen, será más fácil el atacar. En pocas palabras, los Lizardmen eran una carnada, mientras que ellos buscarían la manera de acabar con el ejército o con el líder de un solo golpe, evitando un crecimiento desmedido de los orcos y neutralizado su rápido avance por el bosque. ¿Por qué estás tan seguro de que solo se van a centrar en los Lizardmen? No obstante, todavía había interrogantes y huecos en su plan, por lo que era entendible que todavía haya dudas rondando en su mente, incluso si era consciente de que muy probablemente no obtenga una respuesta. Porque un toro furioso siempre mira la capa roja y no al hombre con la espada. Capítulo 8. El ambiente no era tenso como se esperaría en este tipo de situaciones, pues aunque las personas en general habían tomado una postura más formal y dedicada, no se veían con genuina preocupación, ya sea porque estaban confiados por su propia fuerza o porque sabían que el estrés y la desesperación solo los harían errar en sus decisiones. Son 200.000 orcos. La fuerza principal se mueve hacia el norte. Por el río. Según el movimiento de su ejército y de su fuerza separada, pienso que van hacia los pantanos del este. Souei había tomado la palabra, haciendo pública la información que él ya sabía de antemano, pues había pedido que se mantuviera callado hasta que el momento lo ameritaba. En todo caso, era mejor tener esta información en un número controlado de personas y no crear caos entre la población. 200.000 orcos, es un número tan grande que no lo puedo imaginar. Al igual que los presentes, el porte de Rimuru fue tranquilo y su mirada solamente reflejaba concentración, pues según en palabras de Hollow, en tiempos de crisis el pánico no ayuda. Aprovechalo. Úsalo a tu favor. El gigante decía que los seres pensantes eran irracionales, dejando que las emociones dominaran sobre la racionalidad y la coherencia, y aunque trato de refutar, realmente no tenía forma de hacerlo. No entiendo qué es lo que buscan con tanto ahínco. De hecho era mínima, pero según le dijo Benimaru había la posibilidad de la existencia de un Orclord comandando el ejército de orcos, pero nuevamente la posibilidad era mínima, e incluso si fuera así, la información sobre el poder del monstruo y sus habilidades era nula, por lo tanto caminarían a ciegas en un barranco. Los orcos no son unos monstruos que se destaquen por ser brillantes. Si hay alguien tras la invasión además de su simple instinto, podríamos sospechar que hay alguien que los apoya. Al ver que nadie más tomaba la palabra, Keijin aportó su granito de arena a la conversación, pues aunque no era un genio militar ni tenía la inteligencia táctica de grandes líderes, antes fue un guerrero, uno no muy famoso, pero uno a fin de cuentas. ¿Pero de quién podría tratarse? Una pregunta esperada pero sin una respuesta viable o mínimamente coherente, pues había muchas personas, entre ellas reyes humanos, con la ambición de tener el bosque bajo su control, pues además de la fertilidad en la tierra, el lugar era rico en minerales, siendo el lugar perfecto para la minería. ¿Podría ser un rey demonio?
Rimuru lo miró de reojo esperando poder escuchar su opinión, pero fue ignorado, pues aunque Naruto podía tomar las riendas de la situación, no estaba en su lugar hacer tal cosa, pues era Rimuru el líder de esta gente y debido a su inexperiencia y falta de eficiencia en su labor era indispensable que aprenda la manera de liderar. No sé si el responsable sea un rey demonio, pero creo que lo más seguro es que sea un Orglord. Rimuru esperaba que no fuera de esa manera, pues por lo que escuchaba esa sería la peor de las situaciones y al enfrentar un enemigo de ese calibre es evidente que habría bajas, por lo menos debía buscar la manera de minimizar los daños y si estaba en su poder hacerlos nulos. Es lo más seguro, de otra manera, no la encuentro la forma en la que un orco cualquiera tendría un ejército de 200.000 hombres. Para Rimuru no pasó desapercibido y como los ojos de Souei se abrieron ligeramente al mismo tiempo que sus músculos se tensaban y sus pupilas se dilataban por la sorpresa. ¿Qué pasa? El Kijin tardó algunos segundos en responder, ya sea por la sorpresa inicial o por cualquier otra razón. En cualquier caso esperó con paciencia a que saliera de su estupor y respondiera su pregunta. Uno de mis dobles, que revisaba la zona, encontró a alguien, dice que quieren una audiencia con ustedes. ¿Qué les respondo? Ahora tenía su atención, pero internamente esperaba que no fuera un idiota con los humos por los cielos con claros problemas de prepotencia y arrogancia. Si fuera de esa manera no dudaría en sacarlos a patadas. ¿Quién es? Ya tuvimos demasiado con Gavin, preferiría que no sea alguien raro o más problemas. Souei fue tentativo con su respuesta, parecía mirar a través de su doble y realmente no estaba seguro de si estaba prestando más atención a la conversación o había optado por prestar más atención a lo que veía su doble. No sé si sea raro, pero sí es algo inusual. Es una tríade. Esta vez la calma no era algo que estuviera sobre en los rostros de los presentes y en su lugar la sorpresa se plasmó en sus expresiones, y aunque no estaba del todo seguro que era una dríade, parecía que Rimuru sí lo hacía, y el ligero ensanchamiento en sus ojos era algo que tomar en cuenta. Bueno, entonces que venga. Parecía que la dríade había estado escuchando la conversación, puesto que ni un segundo después de decir esas palabras un brillo sacro había inundado la habitación, cegando momentáneamente a los presentes, obligándolo a cerrar los ojos. Pero cuando los abrieron, sobre la mesa estaba una mujer, sus ojos estaban cerrados, su cabello eran hebras verdosas y el brillo ominoso y celestial que la rodeaban mostraban su estatus como un ser casi divino. Gobernantes de los monstruos, y monstruos que le son fieles a ellos. Disculpen mi visita sin anunciar, me presento, soy Treini, una dríade del bosque. Es un placer conocerlos. Mientras ella hablaba, Naruto había hecho un ademán silencioso con su cabeza, haciendo que los Kijin se pudieran al lado de Rimuru como protección por si había alguna clase de enfrentamiento, pero esperaba que no fuera así. Yo me llamo Rimuru Tempest. Hollow Knight. Dime una cosa, dríade. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué necesitas? Sorprendentemente Rimuru no fue familiar con la mujer, en su lugar fue tentativo y cordial, buscando la manera de saber las intenciones respecto a su repentina llegada sin la necesidad de un combate. He venido con la intención de pedirles un importante favor. Ella nunca había dejado de sonreír, no parecía divertida con la situación, más bien estaba extremadamente calmada y no parecía ser hostil, o al menos esa es la impresión que quería dar, o la imagen que quiere transmitir. Sea como sea, seguía siendo una desconocida, por lo que bajar la guardia no sería favorable. ¿Un favor? En todo caso ya se hacía una ligera idea de lo que pediría, por lo que solamente espero la confirmación, pues aunque es verdad era inexperto y algunas veces ingenuo, no quitaba que por sí solo todavía tenía su grado de inteligencia, por lo que no era un idiota, al menos no en todas las situaciones. Rimuru Tempest, Hollow Knight. Deben vencer al Orglord, se los ruego. Conoció a las dríades gracias a los videojuegos, pero según gran sabio las dríades en este mundo eran seres espirituales protectores del bosque de Jura, y se decía que ellas impartían castigo divino. Si una de estas mujeres venía personalmente a pedir ayuda, significa que ni siquiera ellas estaban preparadas para esta amenaza. Realmente esperaba que el Orglord no hubiera despertado. Nadie negaría que habían esperado lo mismo, pues la llegada de un Orglord era algo que debían tratar de antemano, pero eso no quitan que habían tenido las esperanzas de que esa amenaza aún no hubiera despertado. Lamentablemente, así fue. La mujer había tratado de acercarse, pero Benimaru se interpuso en su camino, pues aunque conocía la fama y la importancia de las dríades en el bosque, la realidad era que mientras no sepan completamente las intenciones de esta mujer, seguía siendo un enemigo potencial. ¿Saliste de la nada y vienes a pedir favores? Dinos a qué has venido.
Existen razas más fuertes que los duendes. Tenía un punto, pero ella no parecía acorralada ni mucho menos tensa por su pregunta, ya sea porque no tenía nada que ocultar o porque ya tenía una respuesta de antemano ante una pregunta similar. Sí, tienes razón, si los ogros tuvieran toda su fuerza, tal vez hubiera ido con ellos, pero aunque lo hubiera hecho, no habría podido ignorar la existencia de estos individuos. Si el Orglor atacara nuestro poblado, las dríades no podríamos vencerlos solas, por eso es que he venido a pedir la ayuda de alguien fuerte. Respuesta válida, al menos eso dejaba en claro que aunque eran poderosas se verían severamente abrumadas por la superación numérica de los orcos, sin contar que no tenían conocimiento del poder total del Orglor, por lo que seguían estando a ciegas en ese tema. La idea de un Orglor era solo una teoría para nosotros. Fue un mero susurro por parte de Rimuru, pero todos lograron escuchar con claridad y no podían refutar ese hecho, y aunque la dríade seguía siendo potencialmente peligrosa, Ana dudaba de sus palabras, ya sea por la sinceridad en ellas o porque eran conscientes del poder que tenían y la veracidad de su información. Las dríades sabemos todo lo que pasa en lo profundo del bosque, el Orglor sí existe. Esa fue una declaración muy audaz y una que no le había gustado en lo absoluto, pues significa que habían estado dándole información a desconocidos sin siquiera saberlo, haciendo que sus movimientos fueran fácilmente desvelados a estas dríades, y aunque por el momento no eran enemigas, el futuro era verdaderamente incierto. Dame tiempo para pensar, apoyaré a los Kijin, pero no quiero sacudir el avispero sin razón, déjanos analizar la información. Aunque no lo creas, yo estoy a cargo. Sus pasos eran lentos y dudosos, sus ojos se habían mantenido fijos sobre la tierra que sus botas tocaban, mientras que sentía como el frío hacía mella en su piel, incluso si las pieles de sus ropajes cubrían su pequeño cuerpo por completo. Finalmente se detuvo admirando por algunos segundos la enorme carpa frente a él, y aunque el miedo no era algo que haya llegado a inundar sus sentidos, la duda aún se mantenía por sobre sus acciones. No obstante, se limitó a suspirar mientras movía la tela de la carpa y entraba, viendo cómo el lugar apenas era iluminado por una vieja linterna de gas con un escritorio nuevo pero rústico e improvisado, aunque y una variedad de tablillas sobre él. Detrás del gigantesco escritorio y sentado en una silla igual de grande se encontraba Hollow, quien lo miraba en silencio esperando ver cualquier reacción proveniente de él. ¿Puedo pasar? Pregunta tonta, realmente nunca antes se había molestado en preguntar eso, solo hacía más evidente sus nervios, por lo que no tardó en reprender internamente su estupidez, pero eso no parecía afectar al gigante, quien movió su mano levemente invitándolo a entrar. Debido a que los muebles eran en general más grandes que él, tuvo que saltar sobre el escritorio, pero evitando pisar cualquier clase de papel que podría llegar a considerarse importante, pues sus botas estaban llenas de barro, pues las suelas, por lo que quería evitarse la reprimenda que muy seguramente se llevaría. ¿Quiero saber algo? Esta vez escondió sus dudas y miró fijamente al gigante con seriedad en sus delicadas facciones y fiereza brillando sobre sus ojos ámbar. ¿Me ayudarás? No había miedo real en su voz, pero era evidente que tenía miedo, y era entendible. Después de todo, estaba en un momento crucial que podría traer una guerra que no quería y que no estaba preparado para afrontar. No obtuvo respuesta inmediata. El silencio reinó por varios minutos, haciendo que la seguridad comience a decaer y regresen las dudas y el nerviosismo. Al final, aunque no obtuvo una respuesta verbal, el gigante cornudo apartó muchos de las tablillas, dejando al descubierto dos cosas: la libreta entregada por Rigurd y el mapa topográfico, y aunque tenía curiosidad por ver qué había en esa libreta, no pudo ni siquiera tocarla cuando la enorme mano de Hollow la tomó y, al igual que las tablillas, la apartó, dejando únicamente el mapa como información central. 5 beta 555 y 55555 o 5U5U. El mapa era detallado, pero la mayor parte de la información geográfica estaba centrada a las afueras del bosque, por lo que la mayor parte del territorio y inscripciones del lugar fueron hechas por el propio Naruto, con la poca información que había logrado reunir del lugar. El pantano Sis era el territorio ocupado por los Lizardmen, era de donde provenía Gabiru y donde todo el pueblo descendiente de los dragones residía actualmente. No creo entender. No esperaba que lo hiciera, ya sabía de antemano la habilidad táctica del slime, por lo que sería paciente y iba a tratar de ser lo más claro posible, o al menos por ahora. Según Souei, los orcos no tienen ningún tipo de formación defensiva o ofensiva. Dependen demasiado de la fuerza numérica. El enorme dedo de Hollow tocó el papel y comenzó a moverlo en círculo, haciendo que se centre específicamente en esa zona según las indicaciones silenciosas del gigante. Su número evitan que los rodeen. Son más. No son más fuertes.
Necesitamos una fuerza móvil con poder de choque pero de pocos números. La fuerza es nuestra ventaja donde la suya es la cantidad. Miro detenidamente el lugar señalado mientras procesa la información administrada y aunque entendía el panorama general todavía tenía sus dudas, pero para eso tenía a Gran Sabio para esas cosas. Aviso. El plan es sólido, pero se necesitan personas con gran poder destructivo para esa tarea. Recomiendo a los Kijin, asintió en silencio por las palabras de Gran Sabio y aunque iba a hacer audible las palabras de su habilidad, la voz de Olou volvió a resonar en su cabeza con más fuerza que antes. Los Kijin son buena opción, son fuertes y difícilmente se verán abrumados por los números. No me agradan, pero no niego su fuerza. Internamente hizo una nota mental de comprobar si Olou podía leer la mente, pero al menos ya estaba con más tranquilidad. Había un plan sólido y aunque Olou no lo dijo abiertamente estaba dispuesto a ayudar. Estaba agradecido. Un mar de llamas se arremolinó sobre la tierra. El suelo oscuro obtuvo ligeros toques rosado antes del amanecer, iluminándose en rotos fractales de azul. Un huracán, un tsunami, fue un desastre natural de llamas antinaturales que rugieron a través de los bordes del claro. Sus ojos ámbar brillaban en anticipación mientras veía las descontroladas llamas rugir y alzarse sobre los cielos con el calor haciendo que el suelo se fragmente en magma y rescoldos de brasas. Benimaru se había fortalecido mucho, no lo negaría. Su atención cambió a otra persona en el campo de batalla. Sus cueros blancos resaltaban entre las infinitas tonalidades del lúgubre gris, con su enorme espada brillando como la plata, vibrando en éxtasis mientras cortaba y sobrepasaba las defensas de sus endebles armaduras. Desde esta altura el gigante se veía bastante pequeño, pero todavía lograba resaltar entre todos los demás. Olou desaparecía de la vista de todos en el campo de batalla, pero volvía a ser visto segundos después con un nuevo cadáver cayendo a sus espaldas. Su capa normalmente limpia ahora brillaba en escarcha por la sangre derramada, con su espada sufriendo el mismo destino. Sin previo aviso, el gigante dio un poderoso salto con su majestuosa figura brillando sobre los suelos mientras permitía que las brasas del sol apenas saliente lo iluminen en la brevedad. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Su cuerpo, su capa, sus cuernos y su arma se vieron infectadas por la oscuridad de su propio cuerpo mientras caía en picadas sobre los orcos, quienes veían con atención esperando comer al gigante. Eso no iba a pasar. Cuando su cuerpo chocó con el suelo, todos en un radio de 200 metros murieron con la fuerza del choque, golpeando sus cuerpos, rompiendo sus huesos y destruyendo sus armaduras. El gigante tomó su espada y clavó la punta sobre la tierra y sorprendentemente copias idénticas de su arma aparecieron debajo de los orcos, creciendo en tamaño rápidamente hasta que su punta atravesó sus cuerpos por completo. Esas copias no desaparecieron hasta que él sacó su arma de la tierra. Advertencia. La presencia de Lord Disaster ha sido identificada. Afortunadamente la voz de Gran Sabio fue más que suficiente para evitar un descuido, por lo que buscó con la mirada a Lord Lord y cuando lo vio no tardó en dirigirse hacia él, pues su batalla, la que tenía que librar, estaba por empezar. Capítulo 9. El acero zigzagueante, el viento cortante y el sonido chirriante del metal chocando con el metal eran los estruendos dominantes en estos momentos. Su enemigo era más fuerte, era más grande, pero también era más lento, por lo que no dudó en aprovechar su ventaja en movilidad y tamaño en tratar de asestar un golpe decisivo y terminar con esto. Falló miserablemente. El Lord tenía una regeneración sorprendente y aunque era fácilmente anulada por su Blackfire, el orco se había arrancado la carne afectada por las llamas, permitiendo que su regeneración esté en pleno funcionamiento. Internamente gruñó por la frustración, pero no permitió que sus emociones dominaran sus acciones y siguió atacando, dando un corte decente sobre la pierna del Lord y rematando con una poderosa patada sobre su cintura. Fue un buen movimiento, pero bajo la guardia. El orco, furioso por su escurridizo enemigo, fue rápido al mover sus manos y atrapar al Slime, quien lejos de mostrar miedo lo veía con la fiereza digna de un soldado, con su espada aún en mano y la cabeza en alto. El Lord ni siquiera se molestó en dirigirle palabra alguna, optando por usar su habilidad única hambriento, pero no tuvo oportunidad de hacer mucho cuando Rimuru soltó su espada, permitiendo que un tentáculo de su cuerpo atrapara el arma y cortara de un rápido tajo la mano que lo apresaba. Su espada rugió con las llamas del purgatorio, crepitando con fuerza y el calor haciendo que comience a sudar, pero el metal plateado de su arma vibraba en anticipación, mostrando la ferviente necesidad de cortar al orco.
Nuevamente usó su velocidad superior para superar al orco y aunque esta estrategia funcionó al inicio del combate, el hecho de que haya comido a 2 de sus generales y al tal Helmut habían incrementado su poder haciendo que evolucione a un rey demonio, por lo que las ventajas ya eran mínimas. Evitando un corte de su enemigo, saltó sobre el hombro del Orglor y blandió su espada en una rápida estocada sobre su cuello, haciendo que el arma atraviese su pecho, y aunque eso mataría a cualquier otro enemigo, este en particular tenía una regeneración sorprendente, por lo que era de esperarse que solo llegara a molestarlo. La mano del orco se dirigió hacia él con fuerza tratando de quitarlo de su espalda, pero no permitió que el Orglor lograra tocar su cuerpo cuando de un rápido tajo cortó su antebrazo por completo, haciendo que su intento por bajarlo de su espalda sea infructuoso. Levantando su espada una vez más, se quedó quieto por algunos segundos y finalmente la bajó con fuerza, haciendo que el filo de su arma corte el cuello del monstruo de un solo tajo y la sangre comience a salir a borbotones. No tenía la seguridad de que esto lo mantendría muerto, por lo que tomando nuevamente su apariencia de slime hizo que su cuerpo se deformara como una violenta ola, tragando el cuerpo del Orglor y sin saberlo permitiendo que la semilla de la evolución se adentró en su interior. La guerra, una actividad hecha desde los inicios de la humanidad, una actividad que ya se considera una profesión y sin importar la manera, la guerra siempre traía muerte. Él sabía de guerra, estaba acostumbrado a ella. Mirando a su alrededor, no permitió que su porte decayera en lo más mínimo, incluso con la sangre manchando su capa de carmín, no permitió que algún sentimiento de culpa o remordimiento se asomara por su cuerpo. Esto no era una guerra. La muerte estaba aquí como en cualquier conflicto bélico, pero esto no era una guerra en lo más mínimo, fue simplemente una batalla unilateral, con ellos siendo los indiscutibles vencedores en el ring. Incluso cuando la batalla terminó y su líder finalmente fue derrotado, ellos siguieron luchando, siguieron peleando, y aunque muchos otros se rindieron y de hecho la mayoría lo hizo, ya no importaba, pues ahora tenía en su cuerpo la sangre de miles de estos hombres, una sangre que sin importar lo que haga jamás logrará quitar. Estaba cansado de la guerra, estaba cansado de las interminables masacres y baños de sangre en los que siempre terminaba metido. Él vivió en guerra y murió en una, pero para ser justos, la paz era algo que añoraba. Dejó esos pensamientos para después. Rimuru se acercaba, lo mejor era mantener la compostura. Desde que llegó a este mundo, los momentos tensos y las cadenas de acontecimientos inesperadas eran algo que tristemente se había vuelto algo completamente normal, pero que le gustaría cambiar. Ahora la tensión no era por una situación venidera, sin embargo la presencia de ciertas personas no tenían muy contentos a los demás presentes, algo que también le gustaría cambiar. Señores Tempest, pueden dar inicio. Su cuerpo azulado se enroscó al escuchar Señores Tempest, ni siquiera fue consciente del porqué de su reacción, pero sea como sea, lo mejor sería tomarle la palabra a Trein y hablar de inmediato. Después de todo era mejor acabar lo más rápido posible. Nunca antes había encabezado una reunión como esta. No es lo mío. Quiero que esperen hasta el final para poder hablar. No lo iban a reprender, por eso todos eran conscientes de la inexperiencia del slime, tanto por su nerviosismo al hablar como por lo tentativas que eran sus palabras, algo que un líder experimentado nunca haría, pues en este tipo de reuniones la confianza era fundamental. Seré claro al decir que no tengo intenciones de reprender a los orcos. El bullicio y la sorpresa no se hicieron esperar, pero tenía sus razones, y aunque su decisión podría verse de alguien ingenuo, y lo era, había hecho una promesa al Orglor de cuidar de su gente antes de ser consumido. Sé que eso podría molestar a los Lizardmen, quienes sufrieron más, pero quiero que me escuchen. La causa de todo este desastre fue la hambruna. Tengo la certeza que cualquier persona, de cualquier raza, hubiera hecho exactamente lo mismo. Eso es solo mi postura pública. Era consciente de su torpeza en dirigir esta reunión, pero al menos se estaba esforzando y tenía la seguridad de que al menos con el tiempo adquiriría experiencia y más agilidad al dirigir y al hablar. Entonces podríamos escuchar la opinión personal suya y de su marido. Su cuerpo volvió a estremecer ante la pregunta del líder Lizardmen, quien vio divertido la reacción del slime, pero se sintió levemente decepcionado cuando el gigante ni siquiera se sobresaltó. Prometía Held, el rey demonio, que cargaría con sus pecados y los de su gente. No puedo permitir que una raza que se encontraba sumida en la desesperación, perezca. Un acto bastante noble, pero nadie les aseguraba a los presentes que los orcos no tratarían de hacer lo mismo, pues ahora tenía los números a su favor y era evidente de que ellos eran conscientes de su fuerza. ¿Y usted, señor Tempest?
Era evidente que la mayoría se confundieron cuando fueron presentados como señores Tempest, pero debido a su conexión con Veldora y el hecho de que él porte ese apellido él también lo compartía al igual que Rimuru. La diferencia es que él no lo utilizaba y Rimuru tampoco. Trato de llamarlo de esa manera. No me pondré, pero si se vuelven mis enemigos no dudaré. Hagan su parte y los mantendré vivos. Su respuesta era válida y parecía que todos estaban de acuerdo con eso y ni los ogros ni Rimuru tenían manera de refutar sus palabras, por lo que optaron por el silencio y la aceptación. Entiendo, no obstante, ¿ustedes piensan dejar que se vayan impunes de su crimen? No veo esto como algo justo. Esta vez fue Benimaru quien sorprendentemente había optado por aceptar las palabras y afirmaciones de Rimuru, pues incluso si tenía rencor hacia los orcos parecía haber adquirido un grado de lealtad hacia el slime. Todos los seres seguimos una regla inmutable. El más apto sobrevive. Ambos bandos estaban preparados para eso, desde que se enfrentaron. Al parecer no era el único sorprendido por la defensa de Benimaru, pues aunque Hollow no lo mostraba también estaba interesado y el líder de los Lizardmen parecía no querer dejar su duda solamente en su cabeza. ¿Ustedes perdieron su hogar, por culpa de ellos no tienen alguna queja? Eso es lo que había estado esperando desde el inicio, que los Kijin dijeran lo que pensaban sobre la falta de un castigo a la raza que erradicó la suya. Te mentiría si te dijera que no, pero si vuelve a pasar, no nos deshonraremos de nuevo. Apoyaremos al señor Hollow en su decisión. Rimuru vio como los Kijin a sus espaldas asintieron, estando de acuerdo con las palabras del hombre de hebras rojas, quien aunque no miraba con hostilidad a los orcos sí parecía estar dándoles una advertencia silenciosa. Ya veo, es un buen punto. Como sea. Hay una cosa más que todavía me gustaría saber: ¿qué se piensa hacer con los orcos? Rimuru lo había estado pensando con detenimiento y de hecho había esperado una pregunta similar, por lo que ya tenía una respuesta clara que dar, pero parecía que el Lizardman no había terminado de hablar, por lo que espero paciente. Dijiste que no los acusaras de ningún crimen, ¿eso quiere decir que aceptarás a todos los sobrevivientes? No obstante, incluso si la cayeron miles de orcos durante la batalla, la cantidad de ellos todavía era exorbitante y alimentarlos, aunque es algo que puede hacer todavía, sería un problema a largo plazo, a no ser que comience a expandir sus influencias a las afueras de Jura, pero sería peligroso si no encuentra un aliado comercial confiable. Tal vez parezca un sueño difícil de alcanzar, pero creo que todos podríamos trabajar juntos. La unión hacia la fuerza, ese es probablemente el pensamiento que tiene Rimuru en estos momentos, pero esa fuerza es endeble y fácil de aplastar. No podías confiar en las personas y menos cuando las acabas de conocer, como es el caso del líder de los Lizardmen. Tienes mi atención. Te escucharé. El viejo lagarto realmente tenía curiosidad, pues además del hecho de que un Slime era líder de una aldea, su poder no era algo que se deba de negar, pues fue testigo de su contienda contra el Lord Disaster. Su gente lo vio pelear con destreza y habilidad. Además de su acompañante. El gigante quien secundaba al slime tenía una presencia poderosa, no necesitaba de una exhibición de poder exuberante para saber que la criatura era extremadamente fuerte. Sumándole el hecho de que muchos de sus hombres lo vieron pelear contra hordas enteras de orcos, y mientras que los Kijin se estaban asistiendo los unos a los otros, él estaba completamente solo. Lo describieron como un demonio, un ser del inframundo con la apariencia de una divinidad. Era algo anticlimático, pero que solo incrementaba su curiosidad y sus ganas de trabajar con ellos. Los Lizardmen serán quienes proveerán una fuente limpia de agua y productos marítimos. Los duendes proporcionarán lugares para vivir y nuestra aldea dará productos procesados. A cambio de todo eso, los orcos contribuirán con trabajo. Todas las razas del Gran Bosque de Jura formarán una coalición. Construirán una relación de cooperación mutua. Sería increíble crear una nación donde todas las razas coexistieran. Era un plan ambicioso y Rimuru lo sabía, pero a su parecer al menos valía la pena el intentar ejecutarlo, pues de esa manera las posibilidades de paz en el bosque de Jura incrementarán. Ellos serán la línea defensora de este bosque y quienes levantarán su estandarte como una nueva nación. O sea que nosotros podríamos formar parte de esa coalición. Los pocos orcos presentes en la asamblea estaban justificadamente sorprendidos, pues no esperaban que se les permitiera formar parte de un movimiento tan importante en el bosque, y mucho menos después de la devastación que hicieron. Bueno, ¿no tienen a dónde ir o sí? Espero que trabajen. No voy a aceptar a ningún holgazán.
En todo caso Rimuru sabía que no tenían otra opción pues de donde ellos provenían la tierra era estéril por lo que no existía ningún sector agrícola y de igual manera los animales escasean haciendo que la simple idea de ir ahí ya no sea una opción viable. Por supuesto, claro que lo haremos. Dedicaremos nuestras vidas a trabajar. El agradecimiento era claro y casi palpable, no obstante quería ver qué tan efectivos serían como fuerza laboral pues aunque se veían con una complexión robusta y fuerte no sabía qué tanta utilidad podrían tener. Será un honor trabajar hombro a hombro con ustedes. Afortunadamente parecía que el líder Lizardman no estaba en contra, de hecho parecía ser el más tranquilo en la habitación, sus preguntas eran más por curiosidad que por verdadera ofensa, por lo tanto sabía que no debería de preocuparse por su cooperación en un futuro. ¿Tú qué dices, Traini? ¿Te parece bien? La dríade no contestó de inmediato meciendo levemente su cuerpo en una calma que parecía eterna en su personalidad y al menos sabía que eso era un punto a favor para agradarle mínimamente al gigante a sus espaldas. Por supuesto, las demás dríades que están bajo mi protección, también compartirán la abundancia del bosque. Sé perfectamente que podremos mitigar el hambre de los orcos por un tiempo. Rimuru tarareó en agradecimiento por el ofrecimiento y el hecho de que aceptó formar parte de la coalición, algo bueno, y estaba seguro de que muy probablemente Hollow tenga un pensamiento similar. Después de todo, una dríade era un aliado difícil de superar. Así que como guardiana del bosque, su amiga, Traini la dríade, declaró a los señores Tempest, como los nuevos cancilleres del gran bosque de Jura. Era de esperarse, pero sonaba como mucho trabajo, por lo que no fue del todo una sorpresa escuchar un suave gemido de protesta del Slime, quien si no fuera porque estaba en una situación seria estaría haciendo berrinche por la crueldad de esta mujer. Y declaró que la coalición, del gran bosque de Jura, se establezca bajo el liderazgo del canciller, Rimuru Tempest. La molestia se intensificó y claramente se preguntaba internamente por qué no pudo haber sido Hollow, pero tampoco se quejaría demasiado. Es probable que si eligieran a el gigante no dudaría en declinar incluso si se escuchaba grosero. Si había algo que a Rimuru le gustaría más que nada sería el tener una charla con Hollow, una tranquila sin temas importantes de por medio, una charla en la que puedan hablar de cualquier cosa que no sea trabajo. El gigante se veía como alguien experimentado, un hombre aguerrido y fácilmente podría llegar a intimidar solo con su presencia, y aunque su voz era otra de las herramientas de intimidación que tenía, era una voz que le gustaba escuchar y le gustaría escuchar con más regularidad. No obstante, sabía lo callado y taciturno que era su compañero, por lo que trataba de evitar molestarlo aceptando sus interminables silencios. Hoy no era la excepción. Los días habían pasado volando y la incorporación de los orcos al pueblo había sido rápida y su eficiencia como una fuerza laboral había sido algo a tomar en cuenta, pues gracias a ellos finalmente contaban con un acueducto proporcionando y sustentando su creciente pueblo con agua limpia. Hollow había estado satisfecho con el trabajo de los orcos, quienes parecían trabajar más que nadie en el lugar, ya sea para buscar retribución o porque querían mostrar su valor en el desarrollo general de la aldea. Lo estaban haciendo y con creces. Este día había optado por tomar un descanso de su trabajo, por lo que subió al lomo de Ranga y vagó por el pueblo en busca de algo interesante que hacer. Al no encontrar nada, decidió dar un recorrido corto hacia el bosque, pero sorprendentemente se había encontrado con Hollow, quien veía desde la distancia al pueblo y la gente que lo acompañaba. Debido a su tamaño, el gigante tenía muchos problemas para entrar a muchos lugares o tener comodidades, pero aquí en el bosque parecía estar cómodo, pero sentía que añoraba algo y sea lo que sea parecía tenerlo absorto al menos lo suficiente para no darse cuenta de su presencia. Ranga notó cómo no apartaba la mirada del gigante, por lo que se acercó con cautela hacia el lugar, notando de inmediato el brusco movimiento en el cuello de Hollow, quien al parecer finalmente fue consciente de la presencia del tuyo. ¿Estás bien? Un gruñido despectivo fue su respuesta, acompañada de un nuevo silencio, pero esta vez quería al menos preguntar algunas cosas de su anterior vida. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacía? ¿Siempre fue de esta manera? ¿La ilusión que usaba era su cuerpo anterior? Tenía muchas preguntas y muy pocas respuestas, pero estaba seguro de que probablemente no consiga nada, pero al menos el intento se quedaría. Tenemos problemas. No obstante, sus preguntas tenían que esperar, pues no muy lejos de ellos la figura de Zoe hizo acto de presencia, llamado la atención del trío inmediatamente. Cientos de Pegasus Knights, al mando del rey Gazel Wargo, están en camino. Eso era inesperado y preocupante, pues aunque no sabían las intenciones del rey, no debía ser algo bueno si llega sin anunciar y con una compañía aérea como escolta.
Llama a los demás, diles que se preparen para un posible ataque. Sorprendentemente ellos no fueron los primeros en llegar a la zona de aterrizaje del rey Gazel y en su lugar la presencia de los hermanos enanos estaba en el lugar, ya sea para mostrar sus respetos o porque tenían un vínculo especial con el rey como antiguos amigos y camaradas. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Kaijin? Kaijin se mantenía postrado ante el rey pues el respeto y aprecio que tenía por el hombre aún no había desaparecido y es evidente que el sentimiento es mutuo. Después de todo el rey portaba una sonrisa al ver al herrero. Si llega a haber un enfrentamiento, saquen a todos de aquí. Rimuru y yo les vamos a dar tiempo. Los Kijin a sus espaldas no dieron respuesta, pero estaba seguro de que escucharon sus palabras y solamente esperaban una señal por mínima que sea de hostilidad para cumplir con la orden. Rimuru por otro lado se transformó en su versión humana permitiendo que su cuerpo femenino pero asexuado sea visible para todos los presentes y aunque se veía bajito y delgado el aura que desprendía era suficiente para no subestimarlo. El rey parecía analizarlos a ambos pues mientras que Rimuru desprendía un aura poderosa y sofocante el gigante parecía estarla suprimiendo pero inevitablemente el poder era casi visible alrededor de su cuerpo con el miasma solo intensificando la intranquilidad de los presentes por el poder del gigante. ¿Tú eres el slime? Tú y tu amigo han dado mucho de qué hablar. Rimuru quería mantener las cosas diplomáticas y evitar un enfrentamiento armado pues además de que el número de escoltas que el rey había traído eran altos sabía que inevitablemente la gente en su pueblo se vería afectada por la lucha sin importar qué tan cuidadosos puedan ser. Permíteme presentarme, soy Rimuru Tempest, canciller y líder de la coalición del bosque de Jura. El grandote atrás de mí es el segundo al mando. Si había algo que Rimuru agradecía era la existencia de un consejo y la repartición de poderes, de no ser por eso estaba completamente seguro de que el trabajo que tendría sobre sus hombros sería increíblemente grande y no podría darse abasto por sí solo. Iré directo al grano, Rimuru. Vine con la finalidad de ver quiénes son ustedes en realidad. La vista de Naruto se estrechó cuando notó la mano del rey descansar sobre su espada. Era evidente lo que quería y aunque no le gustaba esperaba que eso no lleve a una guerra entre la nación de Duargon y la suya recién construida. Voy a revelar su verdadera naturaleza, con mi espada. El hombre desenfundó su arma y Naruto hizo exactamente lo mismo pues sería tonto estar desarmado cuando un enemigo de poder desconocido tenía un arma en sus manos. Eso quitaría una potencial ventaja y haría más difícil la lucha. Tú alardeas junto a tu amigo ser los cancilleres de la coalición de este bosque. Parece que tengo que enseñarles cuál es su posición. Si esas espadas son más que simple decoración, harían bien en aceptar mi propuesta. Rimuru había tomado el ejemplo de Naruto y aunque quería mantener esto lo más tranquilo posible no sería tan tonto como para mantener sus manos desocupadas sin tener la certeza completa de que esto no llevará a una inminente lucha. Si logran bloquear todos mis ataques, ustedes serán los ganadores, pero les aconsejo no subestimar las destrezas del maestro espadachín, Gazel Duargo. No estaba alardeando y sus palabras no eran arrogantes, simplemente fue una advertencia real ante una amenaza sincera. La cuestión aquí es que probablemente esté sobrevalorado su propia fuerza o simplemente los estaba subestimándolos. Inesperadamente Treini había aparecido a algunos metros de su posición y aunque seguía tranquila se vio obligada a alzar la voz para ser escuchada, pero ninguno de los tres molestó en dirigirle la mirada sabiendo que cualquier distracción puede costar caro. Muy bien. Yo seré testigo de esta contienda, comiencen. Rimuru fue el primero en actuar lanzando un corte decente hacia el rey, pero su ataque fue fácilmente bloqueado por el hombre quien aunque sorprendido por la fuerza detrás del ataque no fue nada que no pudiera soportar. Rimuru hizo gala de su flexibilidad y logró rodear al rey tratando de impactar un golpe con su espada, pero nuevamente se vio interrumpido en su objetivo por lo que fue el turno del rey de atacar y su que Rimuru tuvo que esquivar y bloquear con demasiada regularidad. Finalmente logró tomar distancia. Trueno de cielo y tierra. El grito del rey fue detestablemente cercano a su posición y eso se hizo evidente cuando el rey hizo un corte ascendente pero logró esquivar y el problema vino después de eso cuando la trayectoria del arma cambió repentinamente y ahora un corte decente estaba por impactar en su cuerpo. Y el choque de metal rugió. Sus brazos ni siquiera temblaron al bloquear su ataque, pero era evidente que había nerviosismo en el slime, ya sea porque no logra bloquear o porque la única razón por la que logró hacerlo es porque ya conocía esa técnica de antemano. Ganador. Rimuru Tempest. Es el turno del señor Hollow.
A diferencia del primer combate, el rey fue el primero en atacar y con una poderosa estocada lateral atacó con la intención de cortar su piel, pero el gigante fue rápido al mover su cuerpo, por lo que el filo pasó de largo. El rey volvió a atacar, esta vez la fuerza y velocidad en su estocada era indudablemente mayor, pero su espada se detuvo en seco cuando Hollow puso su arma en medio del camino. El rey tenía ambas manos sobre el mango de su espada, por lo que trató de tomar terreno en un forcejeo, y aunque Naruto solamente tenía una mano sobre su arma, se vio inmediatamente su ventaja sobre la fuerza bruta, pues solo bastó un empujón para romper el contacto con el rey. Ahora era el turno del gigante. Inclinando su cuerpo, tomó impulso con sus piernas, y aunque la tierra debajo de sus pies se desquebrajó, ni siquiera perdió el equilibrio y su cuerpo se impulsó de manera efectiva, haciendo que la velocidad y la fuerza en su embestida fuera inmediata, y aunque el rey logró bloquear de milagro la fuerza, fue algo que lo superó, teniendo que caer en una rodilla para mantener su cuerpo a una disposición de pelear. Suficiente. Los ganadores son los señores Tempest. El rey soltó una estruendosa carcajada mientras se levantaba, viendo cómo su espada se había mellado por la fuerza detrás del ataque de Hollow, y dudaba seriamente de que esa fuera toda su fuerza, pero agradecía que no se haya roto su arma. Después de cruzar espadas con ustedes, ahora comprendo lo que se anda diciendo por ahí. Sobre todo de ti, grandote. Rimuru suspiró en alivio por sus palabras. Realmente esto fue mejor de lo que pensó en un inicio, y al menos tuvo una muestra de primera mano respecto a la fuerza del rey, quien los veía con gracia por su reacción. Me impresionó que anticiparas mi neblina. Trueno de cielo y tierra. Muy buen trabajo, Rimuru. El cantar de los grillos, el resplandor plateado de la luna y las estrellas adornando el cielo como brillantes joyas era una vista hermosa sin lugar a dudas, y una que nunca se cansaría de ver. Les tengo una propuesta. No obstante, no tenía tiempo para hacerlo, pues además de que era un anfitrión de la gente de Duargon, también tenía cosas apremiantes que tratar con el rey, y Rimuru todavía no era lo suficientemente experimentado como para hablar a solas. ¿Les interesaría hacer un tratado conmigo? Rimuru no mostró mucha sorpresa, más bien confusión por la repentina propuesta del rey, quien la lanzó sin más, dejando de lado las palabras y los convencimientos y optando por algo mucho más directo. Si ustedes decidieran tomar todo lo que hay en este vasto bosque, obtendrían una fortuna, y un poder más grandes que mi nación. Piénsalo. Les vendría bien que otra nación les ayudara en este momento. La cosa aquí es que el hombre realmente no necesitaba convencerlos, él sabía que necesitaban alianzas fuera del bosque, pues aunque eran autosustentables, el hecho de tener cientos de miles de orcos allá afuera haría que tarde o temprano sus suministros queden en números rojos, por lo que no tenían de otra más que aceptar o dejar pasar una oportunidad de oro. Estamos creciendo muy rápido, Rimuru. Tener una nación como la de Gacel apoyándonos, nos ayudaría a futuro a prevenir ataques de otras naciones que nos vean como una amenaza. Lo mejor es aceptar el trato, además eso nos abrirá las puertas a un tratado de comercio más extenso que ahora. Rimuru lo sabía, ya había hablado con Gran Sabio de los pros y contras de aceptar, y aunque también era consciente de la ventaja que tenía el rey en esta conversación, sabía que las ganancias tanto para el rey como para ellos serían grandes en igual medida. Se oye excelente, pero, ¿estás seguro? Sería lo mismo que reconocer como una verdadera nación a nuestra unión de monstruos. El rey bufó divertido, y en burla era evidente que a él poco le importaba si era una nación de monstruos o no, pues él solo veía una oportunidad de crecer y ganar un aliado indiscutiblemente poderoso. Él no veía monstruos, él veía un futuro prometedor. Exactamente, y ese acuerdo también nos beneficia a nosotros. Ambas partes salen ganando. Rimuru suspiró mientras tarareaba con calma, pues aunque realmente no había mucho que pensar, lo mejor era no dejar ningún cabo suelto y quedar expuestos pues algún hueco en el trato hecho por el rey, por lo que analizó las cosas con cuidado. Supongo que no puedo negarme. Está bien. Aceptamos con mucho gusto. El rey levantó su vaso y de un solo trago permitió que el vino pasara por su garganta, haciendo que un sentimiento cálido llene su cuerpo y sus mejillas se pongan levemente rojas. Supuso que debió advertirle desde un inicio que el vino tenía una gran concentración de alcohol. Muy bien, entonces ¿qué nombre has pensado para su nueva nación? Rimuru se congeló levemente por la pregunta y buscó con desesperación la mirada de Hollow, pero fue rápidamente ignorado, haciendo que un sentimiento infantil de traición surja dentro de él, mirando al gigante con dagas. Se llama Federación Jura Tempest.
Al final dijo lo primero que se le vino a la mente y aunque no era muy original parecía dejar complacido al rey y los Kijin levantaron sus tarros de alcohol en un brindis. Parece que ya está decidido. Rimuru asintió mientras estrechaba su pequeña mano con la del rey, aunque internamente se preguntaba si las cosas igual tan rápido como hasta ahora, y siendo honesto esperaba que sí.